Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cocina CDMX. Yo soy Mari Muñoz y la verdad es un placer que nos permitan entrar en sus hogares. El día de hoy se festeja a los grandes, a los maestros. Muchísimas felicidades, la verdad. Muchos abrazos desde aquí. Y pensando en este día, vamos a preparar 3 deliciosas recetas. Pero primero quiero darle la bienvenida a mi mano derecha, izquierda y nada más. ¿Cómo estás, Héctorcito? Muy bien, manito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿el fin? Pues estuvo tranquilón, estuvo algo movidón, tuve evento. Muy bien, eso es importante. ¿Entonces trabajaste? Sí, trabajé. Qué bueno, me da mucho gusto porque trabajando se olvida absolutamente todo. Y bueno, como lo decíamos hace ratito, es Día del Maestro y vamos a festejarlo de una manera diferente. Nosotros vamos aquí a preparar 3 deliciosas recetas. Vamos a hacer un gazpacho verde, que usualmente el gazpacho todos lo conocemos como una sopa fría roja, hecha con jitomate y es muy española. El día de hoy vamos a variarla un poquito, vamos a hacerla más de nosotros, vamos a usar tomate verde, vamos a usar aguacate, apio, berros, está muy fácil de hacer, la servimos fría y está exquisita. Luego vamos a hacer un salmón en una salsa fresca de ciruela, nectarina o de durazno, pueden ser cualquiera de estos 3 frutos y está regalada, facilísima de hacer. Y finalmente vamos a hacer un postre. Vamos a unas macetitas, las vamos a rellenar de pastel de chocolate y le vamos a poner 2 betunes. Está deliciosa la receta y muy fácil de hacer para dársela de regalito. A lo mejor hoy no, pues lo podemos llevar mañana o a lo mejor los chiquitos que tienen clase en la tarde se los pueden hacer ahorita las mamás, todos van a estar felices. Bueno, pues esto es Cocina CDMX, ¿por qué no empezamos viendo los ingredientes de esta deliciosa receta? Gazpacho cremoso verde. Ingredientes: un tomate verde picado en dados pequeños, media taza de pepino picado en dados pequeños, medio aguacate picado en dados pequeños, una hoja de albahaca picada, medio jalapeño pelado y picado, 3/4 de taza de berros o espinacas baby, un tallo de apio, 3 hojas de albahaca, un diente de ajo picado, una cucharada de vinagre, una cucharada de miel, 2 hielos, agua, sal y pimienta, aceite de oliva. Qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a hacer este gazpacho. Es muy fácil de hacer. Tenemos tomate verde del que tenemos ahí en el mercadito. De este puede ser. ¿Me das una cucharita, mi querido Héctor, porfa? Voy a hacer un primer paso. Es combinar los tomates. Con el pepino. Pepino. Vamos a poner aguacate. Todo está picado igual, pero ahorita les voy a explicar por qué. Y hojas de albahaca. Las hojas de albahaca las puse enteras porque de repente me gusta que se vea completo. ¿Me das uno de tus bowls, hermoso, por favor? Voy a mezclar y voy a reservar tantita para mis guarniciones, la mitad. Esto va a ser mi guarnición, es muy importante. Ahora sí, por favor, vamos a licuar esto, corazón. Sí. Vamos a licuar. Empieza tu cucharita. Cucharita prestada, te lo presto. Eso. Lo que hicimos en un principio lo vamos a mezclar. Todo ya está mezclado. Guardamos un poquito. Vamos a alistar berros, vinagre, chile jalapeño. Fíjese muy bien lo que hicimos con el jalapeño. Para variar, nosotros damos tips como que muy importantes. Si le ponemos el jalapeño verde, seguramente va a picar mucho, pero si se los damos con un sabor extra es mucho más rico. Lo que hicimos fue ponerlo en un comal. ¿Vinagre? Vinagre, sí. Lo pusimos en un comal como si fuera chile poblano. Lo metimos, ya que estaba tatemado por todos lados, lo metimos en una bolsa de plástico. Lo dejamos sudar por 10 minutos, luego lo pelamos y luego lo picamos. ¿Aquí está listo? Okay. ¿Se lo pongo completo? No, pónselo completo. Sí. Ahorita el sabor va a estar exquisito, vas a ver. Créeme. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti. Más te valía. ¿Qué tal? Vamos a ponerle ajito. El ajo, úselo dosificado en esta receta para que no vaya a saber muchísimo. Y apio, tenemos apio aquí ya también. Apio. Listo. ¿Listo? Vamos a poner, no, falta un toquecito de agua, porque si no, no va a poner. O el hielo después. No, vamos a ponerle el hielo y es muy buena idea de ponérselo. Te voy a decir por qué. La va a hacer más fresca. Okay. ¿No? Vamos a poner unos 2 o 3 cubitos de hielo. 1, 2 y 3. Listo. ¿Los vas licuando? Sí. Mira, yo aquí voy limpiando. Totalmente le sirvo que necesitamos. Mira nada más qué delicia. ¿Se licuó todo perfecto? ¿Quieres que le ponga la miel? Sí, pero vamos a parar y vamos a sazonar ahí mismo. ¿Listo?
Vamos a ponerle la miel, un toque, recuerde que el tomate verde es un poquito ácido y siempre un toque de miel es bienvenida. Vamos a poner suficiente sal y pimienta fresca. ¿Listo? Ahora sí, por favor, otra vez. Oye, qué bien nos está quedando. Es cremoso, es un gazpacho cremoso. Exactamente. Muy bien. Me encanta cómo se empiezan a ver todos los colores, ¿no? Y se empiezan a desprender olores de la licuadora. Eso está rico. Bueno, una manera muy fácil de presentarlo, como les decía yo el otro día, fíjense que yo de repente tenemos copas y de repente se empiezan a romper algunas y de repente la mamá dice, ay no, hay que tirar esas copas porque ya no sirven o regálalas. No, quédenselas y vayan usando para darle diferente uso, ¿no? Entonces, miren, en este caso yo aquí tengo una de Martini que por ahí me robé y miren qué rico se ve. Wow, me encanta la idea. Y por supuesto, para la guarnición es muy importante que se vea. ¿Listo? Una receta muy fácil, práctica, como todo aquí en Cocina CDMX. Ahora sí vamos a regresar, vamos a ir a ver unos ingredientes del pastel de chocolate. Miren qué hermosuras vamos a hacer en este momento. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí está, para que la vean. Vamos a preparar juntas y bueno, aquí están los ingredientes. Pastel de chocolate en maceta. Ingredientes: un pastel de chocolate en caja, una lata de leche condensada, una taza de chispas de chocolate fundidas, 50 gramos de chocolate semiamargo para rallar, betún, una taza de mantequilla, 2,5 tazas de azúcar glass, 3/4 de taza de cocoa, 2 cucharadas de vainilla, una pizca de sal, 1/4 de taza de crema ácida, paletas de flores de bombón. Ya los apuntó todos los ingredientes porque esta receta, como pudo usted darse cuenta, está muy fácil de hacer. Así como dice la receta, necesitamos un paquete de harina preparada para chocolate. Necesitamos, siga por favor las instrucciones del paquete. En este caso necesitamos aceite, huevos y agua. Es muy importante no sobrebatir. Entonces yo nada más voy a batir por unos cuantos minutitos a que se integren todos los ingredientes. ¿Ok? Y vamos a empezar el segundo paso, que es el segundo betún. Necesitamos chispas de chocolate y leche condensada. Mi querido y adorado Héctorcito, ¿puedes meter esto al microondas, por favor? Ese va a ser tu trabajo ahorita. Sí. Y vamos a tener un betún como el que yo ya tengo aquí, si lo pueden ver. Este betún también le sirve para cubrir. Miren qué lindo me quedó mi macetita cubierta con el primer betún. Aquí tenemos el pastel ya hecho, que por cierto es muy importante picarlo. Vamos a picarlo hasta el fondo. Es un pastel que yo quiero muy húmedo. No lo pique de en medio porque de en medio le vamos a poner el palito de la paleta. Entonces, ya que está hecho eso, ¿cuánto tiempo le pusimos? 30 segundos. Muy bien, 30 segundos, perfecto. Ya que está hecho eso y que se fundió las chispas con la leche condensada, vamos a empezar a poner betún poco a poco para que se vaya metiendo en esos pequeños agujeritos que hicimos y que el pastel nos quede muy cremoso, muy húmedo. Es lo que es la intención. Les recomiendo que el pastel esté tibio para que absorba mucho más este betún que hicimos, ¿ok? Es el primer paso. ¿Cómo vamos con este pastel? Como siempre digo, vamos a bajar todos los ingredientes de los lados del recipiente. Podemos ver, mi querido Ale, cómo se está viendo esta mezcla. Y está lista mi mezcla. Yo conseguí estos hermosos moldes de maceta, señora, pero les voy a dar una recomendación. Yo cuando los vi la primera vez, los vi en macetitas de barro natural. Pero es muy importante que cuando los compremos, digamos que no tengan ningún tipo de barniz y que estén libres de plomo. Hay unos ya, como dice por ahí, orgánicos, que funcionan muy bien para esta parte. Si no, estos los pueden conseguir ustedes ya en cualquier tienda de supermercado, los venden ahí. ¿Ok? Ahora sí estamos listos. ¿Te regalo Sí. trocito? Gracias. Cada molde está perfectamente bien enmantequillado.
y enharinado, y son de plástico y no necesitan mucho. Los vamos a llenar a un poquito menos de su capacidad, porque como es un pastel que es comprado y no y me parece que pues es muy bueno, muy rico, a mí me gusta mucho también, no tengo por qué hablar mal de ellos, pero sube mucho. Aunque no integre mucho aire, su consistencia hace que suba muchísimo. Entonces, llénelo, por favor, casi 3/4 de su capacidad, ¿ok? A una temperatura media, lea el paquete, siga las instrucciones, por favor. Ahora, ya que rellenó todos, ya hicimos nuestro primer betún. ¿Cómo salió el betún? ¿Quedó muy bien? Muy bien. Mira, perfecto. Muy 30 bien. segunditos está en el horno. Wow, me encanta. Humedezca muy bien esos pastelitos. Y bueno, vamos por nuestro segundo betún, que es el que vamos a presentar, que es como va a quedar de esta manera. Es como si viera la tierrita, ¿ok? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos mantequilla. La mantequilla tiene que tener una consistencia de pomada, tiene que estar a temperatura ambiente para poderla batir, es mucho más fácil. Vamos a cremar y yo ya tengo aquí medido cocoa, azúcar glass, vainilla y crema. Crema si es necesario. No siempre va a ser necesario, es muy importante. La crema nos va a ayudar a dar unos pequeños toques de mayor cremosidad. Y por supuesto tengo sal, que la sal me va a dar ese toque, ¿para qué? Para que se realcen los sabores. Ahí está ya. Estamos acremando. En este momento de agregar azúcar glass de un solo golpe, como dice la canción. Hay una canción de un solo golpe, yo la inventé. Pues yo creo que tú la inventaste, yo no la he escuchado. Ay, creo que es una canción de acaba con un dolor de un solo golpe o algo así, ¿no? No, así. no, nunca la he ¿No? escuchado. O ya, no, que seguramente la inventé entonces. Ahí estamos. Voy a poner la cocoa de una vez. Y vamos a batir. Ahora sí, por favor, empiece de velocidad bajita, porque si le mete toda la velocidad, seguramente le van a volar todos los polvos, ¿ok? Ahí se está ya integrando todo. Poco a poco vamos aumentando la velocidad. Mire, y eso que estamos haciéndolo poquito a poquito, vean cómo se van desprendiendo todos esos polvos. Dice mi mamá, que es una sabia, que los dejemos, porque endulzan el hogar. Entonces es muy lindo eso. Si ve que está pasando eso, empieza a agregar, por ejemplo, la vainilla. Y aquí vamos a dejar batiendo. Miren cómo se empieza. ¿Qué quieres la vainilla? Gracias. Y el toque de sal lo vamos a poner de una vez. Ahí estamos. Yo voy a bajar de una vez estos polvos que necesitamos bajar para que se vayan integrando todo. Y hasta el bajo del bowl, miren cómo tengo mantequilla. Por eso no me está permitiendo que todo se vaya mezclando. Ninguna, ¿cómo se llaman estas palitas? Llega hasta el fondo de los recipientes. Entonces siempre es bueno una ayudadita. Miren cómo ya está casi listo mi betún. Vamos a aumentar la velocidad. Y yo, por supuesto, aquí ya agilizando tiempos, ya lo tengo hecho, ya lo tengo en una manga. También le quiero decir que si usted no tiene manga, puede usar una bolsita de estas de plástico y nada más ponerla como usted quiere. El chiste es usarlos. Yo quiero verme muy linda y me voy a poner a hacer florecitas. ¿No? Vamos a ponerle como si fuera la tierrita. Héctorcito, ¿me pasarías ahora sí el rallador, por favor? Sí. El rallador está ahí. Está aquí. Listo. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Mejor. Tengo chocolate y no lo quiero desperdiciar. Mi betún está listo. Miren qué rico quedó. Quedó como yo lo quería, cremosito. Lo voy a apagar ya para que se lo pueda ver. Ahí estamos. Miren qué bien me quedó el betún. Muy bien. Ahora, vénganse para acá a este lado. Y yo lo único que voy a hacer es agregar como si fuera la tierrita a la maceta. Ya ve que la tierrita no siempre es de un solo color. Y yo le quiero dar las gracias a mis niños de producción que me ayudaron mucho. Miren qué lindos están. Porque hasta dejaron como que quedara esta tierrita que cayera ahí, ¿no? Y bueno, un buen regalo para esas maravillosas personas que son los maestros. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a preparar un salmón. Está facilísimo de hacer y les va a encantar. Ahorita venimos. Esto es Cocina CDM.